Muy buenos días. Eh, Qué pena la interrupción, se cayó algo allí. Bueno, ¿cómo amanecen? El Señor me les bendiga. Y hoy quiero hablarles acerca de algo que los profetas e hijos de Dios nos olvidamos que estamos en constante situaciones. Y eso es que un profeta se encuentra bajo prueba constantemente, un hijo de Dios se encuentra bajo prueba constantemente. Es el tema de hoy del cual les quiero compartir y también para hablarles acerca de el don de la profecía. Pues este tema va a ser de forma resumida, muy cortas, van a ser varios videos corticos de 5 a 10 minuticos. Entonces, manos a la obra. Bienvenidos a este su canal, Profetas del Siglo XXI. Para nadie es un secreto que el enemigo, sea Satanás, que el Señor lo reprenda, está en constante acecho como el león rugiente, lo encontramos en su palabra. Eso no es un secreto para nada, eso es un secreto a voces que todo, tanto cristianos como no cristianos, lo sabemos que tenemos un enemigo y no es contra carnes, sino contra principados, huestes celestiales, y eso lo llama en Efesios, pero también en la vida es la realidad. Muchas veces nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros y pensamos que, Señor, te olvidaste de mí, la palabra que me dijeron los profetas en la iglesia, la palabra que me diste a través de tu palabra o el sueño que me mostraste, yo creí en tu palabra y en ese sueño, en esa visión que me diste, no se llevó a cabo. Pues vamos a despejar varias inquietudes. Una de esas, si los sueños vienen de Dios, cuando un sueño es de Dios, qué características tiene un profeta, qué más, quién es el profeta mayor, porque hoy en día ha salido ciertas personas a decir que ellos son los únicos profetas y que hay que escucharlos y que a ellos hay que obedecerles y todo un poco de cosas. Esta mañana estuve leyendo un texto que está haciendo una investigación sobre el don de profecía y lo raro era que yo empecé a leer y yo decía muy bien, hablaba de la palabra de Dios, hablaba de Lucas, hablaba de Amós, y de ahí se fue metiendo para un montón de libros, que el Mormón, que yo no sé, o sea, había un solo champú. Yo sé que la palabra de Dios está escrita en diferente idioma, diferente lenguaje, pero lo uno no tiene que ver con lo otro, ya, lo uno no tiene que ver con lo otro. Como hijos de Dios estamos llamados a conocer la verdad, dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros no conocemos la verdad, vamos a vivir metidos en mentiras. ¿Cómo habla Dios a su pueblo? A través de su palabra, a través de las visiones y de forma audible para aquellos que le piden al Señor, que quieren escucharlo de forma audible. Él se los permite, pero debe tener una santidad y una comunión estricta con Él, porque Él es muy celoso con aquellos con los cuales Él tiene comunión, porque Él en Deuteronomio nos dice: yo soy un Dios celoso y yo lo mío no se lo voy a dar a otro. Pues se lo estoy parafraseando. Entonces vamos a hablar hoy de la prueba de Jesús, cuando Jesús fue llevado al desierto. Y quiero aclararles algo para aquellos que dicen: solo hay un solo profeta. Hay un solo profeta, es verdad. Por otro lado, escuché que hay un profeta, el profeta viviente. Me van a disculpar, pero se llama falso profeta, porque el único profeta es Jesucristo. No quiero decir el nombre del ser o la persona que se hace llamar el único profeta, el único que tiene. Este señor
Dice que tienen que suscribirse a una revista X, que tiene la gente que suscribirse a su canal, que la gente tiene que ir a sus conferencias, porque él es el presidente de yo no sé qué cosa, entonces la gente tiene que escuchar todo lo que él dice, porque él es el único que da palabra. Y este señor tiene embolatado a más de 1 millón de gente a nivel mundial, que están enceguecidos y no escudriñan la palabra. La palabra de Dios es clara y la palabra de Dios es viva y eficaz. El único profeta por excelencia, porque de ahí venimos todos, es Dios. Ahí siguió Moisés, cuando Dios llamó a Moisés, pero antes de Moisés antes de Moisés estuvo Aarón, estuvo Elías, estuvo mi amigo Abdías, mi amigo, sí, ya habla así, estuvo ¿cómo que se llama? En Levítico hallamos a Aarón, hallamos a María, la hermana de Moisés, hallamos a Moisés. En el Éxodo estamos hablando de Moisés también como un profeta. Moisés escribió muchos libros a través de la inspiración de Dios. Ya en el Génesis hallamos a un sacerdote muy especial. Ya Jacob también era un profeta. Jacob también era un profeta. Abraham también era un profeta, sí. Ahora, ¿cómo Dios le decía? Él le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Los ángeles llegaron aquí y le dijeron, vea, vamos de camino y vamos a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham era un cazador de bendiciones, era un cazador de palabras. ¿Cómo Abraham se daba cuenta cuando Lot estaba en peligro? Porque el Señor se lo revelaba. Y a los profetas el Señor les revela lo que le va a pasar a su familia o a miembros de la misma iglesia, de que los de la iglesia o los miembros de la familia le escuchen, totalmente es otra cosa. Tenemos a Isaac también, ahí entre sí, entre no, pero también era un profeta porque viene el linaje de profeta. ¿Cómo que viene del linaje de profeta? Su padre es Abraham, Isaac, hijo de Abraham, Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. El pueblo de Israel viene de descendencia de los 12 hijos que tuvo Jacob. Y de esos 12 hijos escogieron a todas. Aunque algunos sean rebeldes, aunque algunos sean necios, por amor a Israel el Señor perdonó y ha perdonado a las tribus, en especial a la tribu de Judá. Entonces, partiendo de esto, nos damos cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está llena de profetas. Y si en la antigüedad, hace más de 2023 años aproximadamente, hubo profetas en la tierra, será que está, y no solamente uno, porque cuando Elías se enfrentó contra Jezabel y Acab y los 400 profetas de Baal y los 400 y pico de profetas de Asera, Elías, ¿qué le decía a Dios? Cuando Jezabel lo amenazó, mejor quítame la vida porque solo he quedado yo, solo había quedado él porque ya habían matado a los demás. Pero eso era lo que él pensaba, porque había muchos más profetas, sino que estaban escondidos. Porque estaban escondidos por temor a morir. Pero ellos tenían don, porque si solamente Elías existía como Elías pensaba, en muchas ocasiones nosotros creemos que nosotros somos los únicos que tenemos comunión con Dios. Entonces, porque cuando el Señor le dijo a Elías, devuélvete y
consagras a Jehú como rey y a Eliseo, que te va a suceder, ¿cierto? Pero también porque acá manda a buscar profetas. Cuando se va a enfrentar contra otro rey. Y acá te dicen, no, este man sola, perdón que la expresión, sino que ya es así como en términos de nosotros, como digamos, este es profeta, solamente me profetiza cosas malas, habla cosas que no me gustan, pero estos que son un poco, profetizan lo que yo quiero que me profeticen. Aquí hay dos diferencias entre los profetas que Dios los usa para engañar a quien Él quiere destruir, y profeta que Dios usa para libertar a su pueblo. Hoy vamos a hablar de un profeta, ese profeta que Dios usó para liberar a su pueblo, y hasta hoy estamos todos hablando de él. Las redes sociales están llenas de él, y él es nuestro papá profético. ¿Sí? Jesucristo. Te dirán, sí, porque Satanás acosaba tanto a Jesús. A un profeta Satanás lo vive jodiendo todo el tiempo. Y a medida que como profeta, guerrero espiritual, va derrotando a sus enemigos, más duro se le va colocando. A Jesús desde antes de nacer, Satanás estaba tratando de matarlo. El reino de la oscuridad estaba tratando de asesinarlo, porque sabía que era una estrella especial, era la estrella de David. Era el cumplimiento de la palabra de Dios que Dios le hizo a David. ¿Qué palabra le dio? Que en el pueblo de Israel siempre se iba a centrar uno de su generación, uno de su descendencia en su trono. Y Cristo fue el último, y así nunca más ha sido removido. A pesar de que biológicamente no es hijo de José, José desciende del linaje de David. Si nos vamos en Mateos 1, hallamos los antepasados de Jesús. Y entre los antepasados de Jesús, se lo voy a leer, dice, esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, esto lo fue de Jacob, y de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zerah, y su madre fue Tamar. Fares fue padre de Hezrón, y de Aram. Aram fue padre de Aminadab, esto lo fue de Nahasón, y es de Salón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre de rey David. Jesé es Isaí, el padre de David, sino que estamos tengo una Biblia de estudio, Dios habla hoy, entonces pues por decir Isaí colocaron Jesé, y Isaí fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roab, lo fue de Abías, y de Asa. Asa fue padre de Josafat, lo fue de Jorán, y de Osías. Osías fue padre de Jonatán, lo fue de Acaz, y de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, lo fue de Amón, y de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, en el tiempo en los que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad de Jeconías fue padre de Salatiel, y de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abihud, lo fue de Liquín, y de Azor. Azor fue padre de Sadot, lo fue de Aquín, y de Eliud, y Eliud fue padre de Eleazar. Lo fue de Matán, y de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María. Ella fue madre de Jesús, al que llaman el Mesías. De modo que hubo, en el verso 17 dice, de modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 edades. Desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia, y otras 14 de la cautividad hasta el Mesías. ¿Cómo les parece? ¿Cierto? Desciende o no desciende el Mesías del trono de David. Si nosotros somos israelitas por adopción,
gracias a la obra de la cruz salvadora de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el Señor ya venía adoptando desde hace tiempo a su pueblo, y su pueblo necio, terco. Tuvo que bajar él mismo en forma de hombre para revelarnos a nosotros cuál era el camino que debíamos andar. Transcurrieron muchísimos profetas, por no decir que miles de profetas a lo largo de la historia. Y siempre el hombre ha tenido una naturaleza terca, que no le gusta escuchar, que se quiere dejar llevar por su pensamiento. El diablo ponía a prueba a Jesús constantemente, intentó matarlo antes de nacer. Eso lo vemos en Mateo 2, lo que tienen que huir ellos a Egipto, porque el Señor le habla, los sabios o los, ¿cómo es que se les dice? Los magos o los reyes magos que conocemos llegaron fue directamente donde Herodes, porque pensaban que un rey, ellos andaban buscando cuándo iban a ser el rey, tuvieron que estudiar por muchos años, que es otro tema que les voy a hablar en estos días. Entonces Jesús, en el vientre de su madre, huyeron a Egipto. Por eso dice el Señor que de Egipto llamé a mi hijo, ¿cierto? Jesús nace en Belén, pero cuando se dan cuenta que nace el Mesías y los sabios no le dicen nada a Herodes, Herodes entra en furor y Herodes manda a matar a todos los niños de cierta edad, para poder supuestamente él erradicar con el rey de los judíos, el Mesías, el que venía a reinar en el mundo. Y él, hambriado del poder, por la sed de poder, mató muchos niños. Por eso en Isaías hallamos una palabra que dice: voz que clama en el desierto, Raquel que llora a sus hijos, se escucha voces en el cielo, Raquel que llora a sus hijos. O sea, con muchos muertos, así como Jesús fue salvado, Moisés fue salvado también, porque cuando uno tiene propósito en las manos de Dios, desde el vientre de nuestra madre, el enemigo busca atentar contra nuestra vida. Mi vida pasó así. Y ahora que estamos hablando del tema, ya para poder avanzar, contaba mi mami falleció ya hace casi unos 14 años, pero antes de eso tuve la oportunidad de hablar con ella sobre cómo, porque en la iglesia donde yo me congregaba nos decía que habláramos con nuestros padres para sanar ciertas relaciones, porque un hijo de Dios no puede ser enemigo de sus padres. Entonces yo le pregunté a mi mamá, ya donde pequeñita, yo era muy chismosa, chismosísima. Mi mamá llegaba con sus amigas a casa, las amigas de mami llegaban a casa, y en ese tiempo pues uno las visita, uno no podía hablar ni meter la cuchara como hacen muchos niños ahora, pero sí podía uno estar de chismosa escuchando. Había una mujer recién dada a luz y siempre dan los temas, cuando yo estaba en embarazo, mira esto, eso no es de ahora. Entonces mi mami decía que cuando ella quedó en embarazo, el primer pensamiento que se le vino a ella fue abortarme, o sea, matarme. Con el tiempo el Espíritu Santo me mostró que ella intentó matarme, pero no lo logró, como cosa de Dios. Mi mamá no quería el embarazo, el el enemigo le llevó a rechazar el embarazo, porque no sé qué pensamiento le metería, que ella estaba muy joven para tener 3 hijos, yo soy la menor de 3, pues de padre y madre, que ella estaba muy joven para llenarse de hijos, que ella con sus 2 hijos mayores ya era suficiente, ya tenía su hembrita, ya tenía su varoncito, y con eso era suficiente, que ella no se iba a poner a llenarse de hijos, que el hombre se vaya y uno queda enredada con los hijos. Ella no quería quedar enredada. A escondidas de mi papá trató de asesinarme. Por la misericordia de Dios no lo logró. Aquí estoy. Cuando tenía alrededor de 6, 7 meses de embarazo,
Mi mamá no hizo un solo control de embarazo. En ese tiempo eran las enfermeras y las parteras en los pueblos donde hacían ese proceso para mirar si el muchacho estaba encajado, para mirar si el muchacho estaba volteado, pues yo puedo voltear y así sucesivamente. Mi mami no se hizo nada de eso. Toda actividad riesgosa que le pudiera provocar un aborto, mi mamá la hacía. Mi mamá le decía, no levante ese pedazo de palo que está pesado. Ya puedo, con su pipota. Porque el anhelo de ella era que yo naciera, pero muerta. Ella no quería que yo naciera. En cierta ocasión cuenta ella que estaba mi papá montado en un árbol, en el campo, derramando un árbol. No me acuerdo qué árbol era, de guama. Y mi papá corta la rama, pero mi papá no prevé que mi mamá está abajo con una batea, mineando, o sea, sacando oro y limpiando la arena y todo eso. Dice mi papá que el tamaño del palo era así de grueso, una rama grande. Estaba pin, cortando, y él no prevé que abajo estaba mi mamá. Y cuando escucha ese ¡ay! La rama cae y le cae a mi mamá acá en la espalda. Mi mami se quedó así encorvada, dice ella que ella se quedó encorvada y decía, ahora sí se salió esta HP, por no decir la palabra grosera, porque el anhelo de ella era, yo ya con casi 7 meses, iba para 8 meses de gestación mi mamá. Y ella dice que cuando ella se levantó, que ella se enderezó, en su barriga, ella decía que la cosa esa, o sea, yo, se movía en su, como quien dice, aquí estoy. Mi papá la llevó para el pueblo, mi abuela tenía de toda cosa hecha, en plastos, de hierbas, para acá, para la cadera. Mi papá no quería que su niña, aunque él no sabía que era una niña, pero él decía que él no quería que su hija se le muriera, porque la partera le veían la barriga a mi mamá y decían que era una niña, y mi mamá no quería más hijos. Mi mami no dejó que le colocaran los emplastos tradicionales de la región en la cadera para evitar que ella estaba esperando toda la noche de que le dieran contracciones para que la cosa esa, o sea, yo se saliera. Para la gloria y honra de Dios, aquí estoy yo. Como una rama tan gruesa acá en la cadera de mi mami. No mata a mi mami, tampoco me mata a mí. Dice que los ángeles del cielo cuidan a sus hijos. Desde pequeña mi padre me ha venido cuidando. Desde pequeña el Señor me dio dones. Yo tengo unos dones muy especiales y uno de esos es sanidad. Pero ese cuento de otra cosa. Pero yo veía cosas, yo veía sombras, y a mí me decía, ay, allá no hay nada, yo, allá está. Ellos no lo veían, pero yo sí lo veía. Yo veía serpientes negras, pero que se movían súper rápido como dos hombres. Yo le decía, mami, allá hay una serpiente. Que allá no hay nada. Yo, mami, allá. Yo donde veía una serpiente, para allá no entraba. Lugar oscuro yo no entraba. Y me ay, por grosera que yo no soy grosera, simplemente no quiero. Y cuando llegaba alguien, yo le decía a mi mamá, mamá, esa persona no me gusta. Esa persona es mala. Porque el Señor me permitía, cuando la persona mala se acercaba a mí se me enchinaba la piel. Yo de niña, pequeñita. Y mami me decía que esas son locuras tuyas. Hasta un día ella comenzó a creer en el don que Dios me había dado. ¿Ya? El don que Dios me había dado, porque un señor me miraba de forma extraña. Es que yo les digo a los padres, cuando sus hijos les digan, una persona me mire de forma extraña, me hace sentir incómoda, por favor, atención. ¿Ya? Muchas ocasiones el Señor evitó que yo fuera violada de niña por personas así. A veces yo estaba así, cuando la persona estaba a punto de hacerme el daño, yo sentía que una mano me jalaba. ¡Pah! Yo no veía la mano, no sabía quién me jalaba. En muchas ocasiones buscaba caerme, yo era la que me montaba en las copas más altas de los árboles de guayaba de la finca de mi papá. Y yo bien gordita, chaparrita, yo no me caía porque me encantaba comer fruta de guayaba. Yo
no me importaba el riesgo porque no sé qué pasaba, que yo sentía que no estaba sola, entonces yo como que alguien me alcanzaba, la guayaba y yo llegaba, yo sentía que me iba a caer, pero a mí no me importaba y yo la agarraba. Y hoy entiendo que era la mano de Dios que me resguardaba y me cuidaba. Pues el chiste del señor que llegó una visita a casa de mamá y de papá, estábamos recién llegados aquí, todo, mi papá estaba en construcción de la casa eh, donde íbamos a vivir, y llegó una visita, una pareja, el hijo, yo tenía de 10 a 11 años, porque mis dones siempre han estado, esa parte del discernimiento siempre he estado ahí, desde niña, desde mucho antes. Entonces sucedió que el señor, yo le dije, mamá, mami, ese señor es malo, no me mande para la sala, yo me quedo acá. Imagínense, yo que siempre era chismosa, pero cuando ese señor llegaba a mí no me gustaba. Me dijo, ¿qué va a pasar? Son locuras tuyas. Anda a llevarle a tu papá esto que está allá en la sala, que lo necesita. Era una mechera, porque mi papá fumaba cigarrillo, también mi mamá. Entonces yo le llevé la mechera y yo le mi papá que se la entregara al vecino, y yo se la entregué al vecino, porque era un vecino muy cercano a casa, y el vecino rascó mi mano. Pero como yo vivía metida entre las conversaciones de los adultos, yo me acordé que mi mamá me había dicho que cuando un hombre le rasca la mano a una mujer es porque quiere tener relaciones íntimas con ella. Eran pues cosas de la antigüedad y todas esas cosas. Y yo le decía a mí, yo fui corriendo asustada donde mi mami. Yo le dije, mami, vea que ese señor me rascó la mano, ese señor me quiere hacer daño. Mi mami, ¿qué cómo así? Yo sí iba, yo le fui a entregar la mechera y él recibió la mechera y él aproveché y me rascó la planta de mi mano. Cuando mi mami me dice, no te creo, camina para afuera, a mí me tocó confrontar a mi enemigo, que era ese señor que me quería hacer daño. Cuando yo lo confronté, el señor comenzó a gaguear. Mi papá me regañó, pero mi mamá me creyó. Mi mamá llamó a mi papá y le dijo, quiero que ese señor se vaya de la casa y no quiero que ese señor vuelva acá. Y cuando yo le dije, usted sí, y usted me mira raro, usted me hace sentir incómoda, yo lo confronté. Desde niña yo vengo enfrentando muchas cosas, pero ha sido ¿quién? La mano de Dios. Y gracias a Dios conté con el apoyo de mi mamá en ese aspecto, que me creyó. Amén. Entonces, un profeta puede nacer con sus dones, porque pueden ser transmitidos a través de los genes. Pero un profeta también puede ser creado por Dios a través del proceso de comunión que él tenga en la iglesia. Muchos nacen con el don. Pueden nacer con el don de profecía, don de sanidad, discernimiento de espíritu, don de ciencia. Ya en el colegio el don de discernimiento de espíritu lo he tenido siempre, pero estamos aquí hablando de ¿quién? Del Mesías. Desde niño los profetas son perseguidos, son perseguidos, rechazados, muchos son abandonados por sus padres, sus hermanos los odian a cierta edad, la gente le tiene celo, porque son personas que donde llegan brillan con luz propia, o sea, brillan con la luz que el Señor les da. Esa gracia viene de parte de lo alto. Pero si un profeta no se encamina con la mano adecuada, puede ser un profeta adivino, brujo, los que llaman los supuestos medium. Digo supuestos medium porque el ocultismo tiene muchas denominaciones. Sé que a muchos no les va a gustar, pero hay que hablar con la verdad. Dice, Herodes manda a matar a los niños. Herodes mandó a matar a los niños. O sea, Herodes se llenó, dice en el 2:16, al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén, o sea, antes de 0, recién nacido, a 2 años. Por eso dice en Jeremías, se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. ¿Cuántos de nosotros el enemigo intentó matarnos en el vientre después que nacimos y a medida que hemos ido creciendo?
que nosotros decimos, uy, de milagro ese carro no me accidentó, yo sentí como que me jaló alguien. De milagro, como cosa de Dios, caí en una enfermedad y yo solamente le pedí a Dios que me sanara y me sanó. Tienes propósito. Yo estaba así y alguien me dijo, mira, te están haciendo algo, te están lastimando de forma oculta con el esoterismo y otras cosas. Es el Señor que manda a sus ángeles a resguardar a sus hijos que tienen propósito, a sus profetas, a los que son marcados, los que son de su propiedad. Y venimos marcados desde antes de nacer, porque venimos con estrella. Por eso es que algunos viejos decían, algunos ancianos decían, cada niño trae su pan debajo del brazo. De ahí radica eso. Entonces, como profeta te van a perseguir siempre. Si tienes un propósito especial en las manos de Dios, te van a perseguir siempre. Vas a ser rechazado. Van a tratar de dañar tu comunión y tu relación con Dios. Amén. Van a tratar de distorsionar tu realidad y el enemigo te va a atacar en sueños, te va a atacar de niño, te va a mantener acosado, no te va a dejar en paz. Pero debe permanecer firme como permaneció firme el Señor Jesucristo, como permaneció el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo permaneció firme ante la tentación de Satanás. Y ese tema lo vamos a hablar mañana, porque ya el tiempo se nos acortó y no me extendí, fue demasiado. Pero les quiero decir una cosa, no desfallezcan. No desfallezcan. ¿Por qué? Porque la recompensa es grande. Y si nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás y a sus amiguitos, nosotros de la mano de Cristo podemos ser lo que queremos ser. Somos más que vencedores. Recuerden, todo lo podemos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda que cuando nos encontremos bajo prueba, recordemos este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses nos habla de esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que esta sea su palabra cada vez que se encuentren bajo prueba, que ustedes digan, ay, Dios se olvidó de mí, Dios no está conmigo. Recuerden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me les bendiga. Se les quiere mucho. Espero que este video haya sido de gran edificación para sus vidas. Amén, amén y amén.